Un cofre lleno de oro. Puede ser el boleto de salida o la carnada perfecta para un nahual. Julián, atraído por las faldas, pensó que solo iba a desenterrar riquezas, pero terminó desenterrando otra cosa. Las faldas y el oro escrita por Arlov. Una noche Julián le decía a Nicolasa: creo que esto está mal. Nicolasa ni siquiera levantó la vista. Ella le dijo: no le saques, ya estamos aquí. Julián miró hacia la oscuridad del rancho. Ella le dijo: ándale, no me dejes con las ganas. Pero si se entere el patrón nos va a mandar al infierno, decía Julián. Nicolasa solo soltó una risa y le dijo: te juro que no se va a dar cuenta. Solo hazlo y mañana vamos a andar muy contentos los dos. Está bien, Nicolasa, pero recuerda que esto es de los dos. Ellos siguieron escarbando al pie de un gran árbol que se levantaba en medio de aquellos terrenos. Algunos que recordaban decían que ese árbol ya estaba ahí cuando sus abuelos eran niños y que nadie debía acercarse a él de noche. Pero Nicolasa nunca había hecho caso de historias, porque ella llevaba ya mucho tiempo convencida de que abajo de aquellas raíces había algo enterrado. Había escuchado al patrón hablar de algunas monedas antiguas escondidas durante los tiempos de la Revolución y desde entonces no podía pensar en otra cosa. Esa noche la tierra salía poco a poco del agujero que cavaba Julián. Y casi después de una hora de trabajo, la pala de Julián chocó contra algo duro. El hombre se quedó quieto. Nicolasa le dijo: ¿qué pasó? Creo que encontré algo. Los ojos de la mujer brillaron de emoción. Los dos comenzaron a escarbar con más fuerza, quitando tierra con las manos. Poco a poco, apareció algo negro y liso. No parecía madera ni metal. Parecía una piedra enorme, enterrada bajo las raíces de aquel árbol. Julián pasó la mano sobre ella y sintió un frío que le recorrió el brazo entero. Él dijo: esto no es un cofre, pero ella le dijo: sigue escarbando. Ninguno de los dos entendía qué era, pero ambos sintieron algo raro. El viento empezó a soplar y Julián levantó la cabeza. Le había parecido escuchar algo. Era como una respiración muy pesada. La respiración volvió a escucharse otra vez. Entraba, salía, entraba y salía, una y otra vez. Pero los dos permanecieron quietos. De pronto un golpe resonó bajo la tierra. Los dos se hicieron para atrás. La tierra tembló un poco bajo sus pies y Nicolasa, asustada, dijo: ¿escuchaste eso? Julián no dijo nada. Él tenía miedo. Los golpes continuaron un rato y luego se calmaron. De repente todo quedó en silencio. Y fue entonces cuando apareció la sombra. Sobre la tierra, frente a ellos, era enorme, mucho más grande de la de cualquier persona. Los dos levantaron la vista lentamente, y lo que vieron les heló la sangre. Había algo parado detrás de ellos, algo demasiado alto, una sombra que parecía confundirse con la noche. Nicolasa dio un paso hacia atrás. Julián dejó caer la pala. La criatura avanzó un paso. El suelo crujió y su respiración era pesada, como la de un animal gigantesco. Y un olor a perro remojado y azufre les llegó hasta las narices. Nicolasa soltó un grito tan fuerte que atravesó toda la noche. Julián gritó también. Los dos se echaron a correr desesperados. Los perros a lo lejos comenzaron a ladrar en todo el rancho. Las luces empezaron a encenderse en las casas.
Los hombres salieron con las lámparas y escopetas a ver qué había pasado y preguntándose qué estaba ocurriendo. Desde lejos, los habitantes del rancho miraban la oscuridad alrededor del árbol sin saber que aquella noche alguien había despertado algo que llevaba mucho tiempo esperando bajo la tierra. Ya como 1 hora después, encontraron a Nicolasa y a Julián. Los hallaron a casi 1 kilómetro del árbol. Estaban sentados en el suelo, cubiertos de tierra, con la ropa rasgada y la mirada perdida. Estaban temblando tanto que 2 hombres tuvieron que sostener a Julián para llevarlo de regreso a su casa. Pero Nicolasa estaba peor. Esa noche nadie logró sacarles una palabra. Les dieron café, los cubrieron con cobijas y hasta mandaron llamar a una curandera, pero ninguno reaccionó. Fue hasta la mañana siguiente, cuando comenzaron a hablar, y finalmente contaron lo que habían visto. Aunque cada uno describía de manera distinta, y coincidían en algunas cosas, que la sombra era enorme, que la respiración era de tal manera, y después de escuchar aquello, el rancho entero se llenó de rumores. Algunos rumores buenos y otros malos. Pero todo fue más por miedo, el miedo que mostraban todos. También había algo más rondando entre la gente. Era la avaricia, porque entre tantas versiones, una cosa parecía repetirse y otra no. Bajo aquel árbol había algo escondido, eso era seguro. Muchos decían que era algo valioso, algo que llevaba generaciones ahí. Durante días no se habló de otra cosa. Los peones comentaban la historia mientras trabajaban. Pero de todos los habitantes de la hacienda, hubo una persona que quedó especialmente atraída. Era la señora Raquel, la esposa del patrón. Mientras los demás sentían miedo, ella sentía curiosidad. Desde que llegó a aquellas tierras, nunca había terminado de acostumbrarse a la vida del rancho. Había nacido en la ciudad, y durante años imaginó que casarse con un hombre rico sería como vivir como reina. En sí tenía dinero, pero a la vez no. Al principio, las extensiones del terreno, los caballos, los trabajadores y la enorme casa principal la habían deslumbrado, pero con el tiempo descubrió que aquellas tierras eran también una especie de prisión. Remigio, su esposo, era dueño de casi todo lo que se alcanzaba a ver a lo lejos y estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. No le gustaba que Raquel saliera sola, no le gustaba que visitara ranchos vecinos, incluso para ir a misa, insistía en acompañarla. Lo que para otros era una vida llena de comodidades, para ella se había convertido en una rutina que cada día le pesaba más. Por eso, cuando escuchó la historia de Nicolasa y Julián, sintió algo que hacía mucho no sentía. Era emoción. Durante la cena, le preguntó directamente a Remigio si era cierto que bajo de aquel árbol existía algo enterrado. El hombre ni siquiera levantó la vista del plato. Le dijo: son puros cuentos, pero dicen que desde hace años la gente habla de eso. Remigio se molestó y le dijo: la gente siempre habla tonterías. Ya no hagas caso de eso y sigue cenando. Pero ella insistía. Entonces sí conocías la historia, pero aquella pregunta hizo que el patrón se quedara callado. Le dijo: ya te dije que son cuentos. Lo dijo de mala gana. Raquel lo notó de inmediato. Lo conocía lo suficiente para saber cuándo él estaba ocultando algo, y aquella noche lo estaba ocultando también. Aquello la hizo creer, porque si realmente se trataba de simples cuentos, ¿por qué estaba enojado?
Pero mientras tanto, en la pequeña casa de Julián, las cosas no estaban tan tranquilas como él hubiera querido. Después de pasar todo el día rodeado de gente preguntándole que sí que había visto junto a aquel árbol, lo único que deseaba era sentarse a cenar en paz. Su esposa le había preparado frijoles, tortillas recién hechas y un poco de queso. Durante varios minutos ninguno dijo nada. Finalmente, ella lo miró y le preguntó: «¿Ya se te pasó el susto?». Julián levantó la vista y le dijo: «Parece que sí. Gracias a Dios, no me pasó nada». La esposa le dijo: «Qué bueno». Luego ella se cruzó de brazos y le dijo: «Ahora, ¿me vas a explicar qué hacías con la Nicolasa en la noche?». Julián casi se atragantó. Le dijo: «¿Qué? Sí, no te hagas. Mujer, ya te conté». «No me contaste mucho, solo lo del espanto. Lo que no me has contado es que andabas haciendo con esa mujer cuando todo el mundo estaba dormido». «Mira, ya te dije que fuimos a buscar lo que estaba enterrado». «Sí, cómo no. Es la verdad, mujer. Pues yo no me trago lo del susto». Julián ya conocía ese tono y supo que aquello apenas comenzaba. «Escucha bien, Julián. Esa Nicolasa es bien ligera». «Está bien, mujer, pero ya no empieces». «¿Que no empiece qué? Todo el rancho sabe cómo es. Tiene 7 chamacos, uno más feo que el otro, y cada quien dice una cosa de quién es el padre». Julián soltó una risa nerviosa y le dijo: «Ya estás inventando cosas». «¿Qué inventando ni qué nada? A ver si no sales con que uno de esos chamacos es tuyo». «Estás loca, mujer». «No, que voy a estar loca ni que nada. Esa mujer nomás ve a un hombre y ya sale embarazada». Julián se estaba hartando de aquel interrogatorio y le dijo: «Mira nomás las cosas que dices. Pues dime entonces, ¿por qué te llevó precisamente a ti?». Él le contestó: «Porque fui el único tonto que le hizo caso». «Pues eso sí te creo. Eres reteque tonto. A ver, dime otra vez qué fue lo que vieron». «Mira, mujer, ya no quiero acordarme. A estas alturas ya ni sé lo que vi». Pero la mujer, viendo a su marido, entendió que algo sí les había metido un susto, algo que lo había dejado asustado, muy adentro de su ser. Después de un rato se quedaron callados. Ella les sirvió más café. «Pues no vuelves a acercarte a ese árbol y mucho menos a la Nicolasa, ni aunque encuentres un montón de oro. Mira, mujer, solo se presentó la oportunidad de salir de pobres. A mí se me hizo fácil, es solo eso. Seré tarugo, pero no tanto, para meterme con la Nicolasa. Solo son negocios». Por otra parte, Nicolasa ni salía de su casa. Y a los pocos días, cuando el asunto parecía comenzar a enfriarse, el patrón Remigio lo encontró acomodando unas herramientas detrás de los corrales a Julián. Le preguntó: «Quiero que me digas una cosa. ¿Qué andabas haciendo cerca de ese árbol?». «Mire, patrón, la verdad, esa mujer, la Nicolasa, me sedujo primero con sus faldas y cuando menos pensé, ya estaba escarbando debajo del árbol». «Sí», dijo, «eso suena muy propio de esa condenada». Julián se quedó callado y le volvió a decir el patrón: «Pero escúchame bien, te voy a decir algo. No quiero que se me llene de curiosos por estos lados. Ya empezó a venir gente a rondar mis tierras. Unos se acercaban más a mirar, otros preguntaban por el árbol y otros creen que van a encontrar oro por andar siguiendo chismes. La gente es floja, Julián, es muy floja para trabajar y rápida para creer tonterías. La verdad sí, patrón. Voy a dar la orden de que se frieguen al que encuentren rondando por ahí sin permiso.
y más te vale que ya no hagas preguntas. Aquella respuesta hizo que Julián sintiera un escalofrío. El patrón rara vez hablaba de esa manera. El patrón continuó diciéndole: ahora escúchame bien. Si alguien te pregunta qué hacías ahí, tú le dices que andabas buscando hierbas para un remedio, nada más. ¿O se te hace muy difícil recordar eso? No, patrón. Está bien. Cerca de ahí, la señora Raquel los había visto hablar de lejos, y algo en la actitud de los dos le pareció sospechoso. Desde entonces comenzó a fijarse más en Julián, pero el ambiente del rancho ya se sentía distinto. Los animales estaban muy inquietos, y más de una persona decía haber escuchado gente en la madrugada caminando por las calles. Nadie podía señalar algo concreto, pero todos sentían que algo había cambiado desde aquella noche en aquel árbol. Una tarde, aprovechando que Remigio había ido al pueblo a resolver algunos asuntos, Raquel se puso su rebozo viejo y una ropa sencilla para que nadie la reconociera y salió. Había observado que Julián terminaba ciertas labores a la misma hora. Así que decidió seguirlo. El hombre caminaba rápido. Raquel hizo lo posible por no perderlo, pero no estaba acostumbrada a caminar así, ni a caminar por caminos llenos de piedras. Varias veces estuvo a punto de regresar, aún así siguió adelante, y de pronto Julián dobló entre unos árboles y desapareció. Raquel aceleró el paso, llegó al lugar y ya no lo vio por ninguna parte. Miró a la izquierda, luego a la derecha y nada. Fue entonces cuando escuchó un silbido. Venía desde el río. Ella fue para allá y en el río estaba Julián. Había dejado la ropa sobre unas piedras y estaba metido en el agua hasta las rodillas, aprovechando la tarde para refrescarse después del trabajo. Raquel se avergonzó al darse cuenta de lo que había interrumpido y se volteó de inmediato, pero sus ojos la traicionaron por un instante. Alcanzó a ver más de lo que habría querido, y aquello lo tomó por sorpresa. Ella se llevó la mano a la boca, sintiendo cómo se le ponía acalorada la cara. No estaba acostumbrada a situaciones así, y menos en medio de aquellos terrenos donde todo parecía terminar convirtiéndose en chisme. Sin hacer ruido salió de nuevo hacia el camino y trató de convencerse de que no había pasado nada, de que no había visto nada. Sin embargo, mientras caminaba no podía evitar recordar lo que había visto. Sacudió la cabeza varias veces intentando apartar aquellos pensamientos y decidió esperar a Julián donde el sendero volvía al rancho. Se acomodó bajo la sombra de un árbol y cruzó los brazos. Pasaron varios minutos hasta que finalmente escuchó pasos acercándose a ella. Julián, bien quitado de la pena, pareció silbando, despreocupado, y cuando vio a la mujer se quedó inmóvil. Dijo: «Señora Raquel, ¿qué hace usted por estos rumbos? Llevo semanas viendo que sales a caminar por estos lados. Solo vengo a despejarme y a quitarme el calor, señora». Raquel observó con atención y le dijo: «¿Y eso tiene algo que ver con el árbol a donde fuiste, de ese que todos hablan?» La sonrisa de Julián desapareció. «No deberíamos hablar de eso, señora. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Aquella respuesta, lejos de quitarle la curiosidad, la hizo crecer todavía más, porque era exactamente el mismo tono que había escuchado en Remigio cada vez que preguntaba por aquel árbol. «Mira, Julián, mi esposo oculta algo ahí, y estoy segura de que es dinero. Te voy a ser sincera. Sé que te metías con la Nicolasa, y si no me ayudas, le voy a decir a tu mujer». «Eso ya lo había escuchado antes, en tan poquito tiempo», dijo Julián.
Mire, señora, hay algo ahí. No sé si sea oro, no sé si sea dinero, no sé si sea lo que la gente cuenta, pero también hay algo muy malo ahí. Eso mismo dijeron ustedes cuando volvieron muertos de miedo, porque es verdad, o porque quieren que nadie más busque, dijo Raquel. No, señora, si fuera solo oro, yo ya hubiera regresado. Pues entonces, Julián, dime qué viste. No puedo, porque ni yo mismo sé qué vi ya. Vamos, Julián. De veras, señora, se lo digo en serio, tal vez allá haya oro, tal vez sí, tal vez no, pero yo no voy a regresar. Pues solo tienes dos opciones. Mira, Julián, piénsalo bien. No me respondas ahorita. Escúchame primero. Llevo años encerrada en ese rancho, viendo cómo mi marido guarda secretos. Cada vez que alguien menciona ese árbol, él se pone nervioso. Cada vez que alguien pregunta algo, cambia de tema, y ahora resulta que ustedes encuentran algo, y él anda amenazando a todo mundo para que se alejen. ¿No te parece raro? Sí, señor, está raro, entonces ayúdame. Mira, también piensa en lo que tu mujer puede llegar a saber si no me ayudas. Ay, oiga, ¿usted cree que eso me preocupa? Mi mujer ya cree que fui amante de la Nicolasa, que medio rancho tiene hijos de ella y que seguramente yo también tengo uno con ella. Entonces sí es cierto. No, señora, eso dicen todos. Pues también dicen que los curas son santos, y mira nomás. Señora Raquel, si de verdad aprecia su vida, olvídese de ese árbol. Pues yo no puedo. Es mi boleto de salida. Ese miserable de Remigio tiene bajo llave todo su dinero, y quién sabe dónde las guarde. Tal vez estén debajo de las nalgas del diablo. Y si la Nicolasa te dio las enaguas, yo también. En tu vida volverás a estar con alguien como yo. Aparte, serás rico. Pues quién sabe, el dinero trae desgracias a veces, señora. Ya ve usted, fue tras él. Y ya se quiere ir de aquí. Esa noche Julián se la pasó dando vueltas en la cama, y cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos amarillos de aquella cosa entre las sombras del árbol. Pero tampoco podía quitarse de la cabeza las palabras de Raquel. Le tenía miedo a su mujer, le tenía miedo a la patrona y le tenía miedo a lo que hubiera bajo aquel árbol. Pero cuando amaneció, él creyó haber encontrado una solución. Y si alguien podía sacarlo de aquel problema, era el propio Remigio. Apenas amaneció, él fue a buscarlo y lo encontró en la casa grande. Le dijo: patrón, necesito hablar con usted. Remigio levantó la vista y le dijo: ¿qué pasa, Julián? Pues no sé por dónde empezar, no sé cómo explicarlo, pero es sobre la señora Raquel. Aquello hizo que el patrón cerrara el cuaderno que tenía en las manos y le dijo: a ver, habla. Julián le contó todo. Le habló de cómo la señora lo había seguido, de las preguntas que le hacía, de su obsesión con el árbol y finalmente las amenazas para obligarlo a ayudarla. Conforme avanzaba la historia, el rostro de Remigio se iba endureciendo. ¿Estás seguro de lo que dices? Su voz sonaba fría y le dijo: sí, patrón, porque si me estás mintiendo aquí te quedas. Estás hablando de mi esposa. Lo sé. Y más te vale estar diciendo la verdad. Mire, patrón, ¿usted cree que yo me animaría a hablar así de su esposa si fueran mentiras? Jamás. No soy tan tonto, patrón. Solo quiero salvar mi pellejo. Ella quiere el dinero, pero yo creo que ahí hay algo. Escúchame bien. Si Raquel vuelve a buscarte, tú le vas a seguir la corriente. La vas a llevar al árbol por la noche. No habrá quien vigile. Patrón, eso que me está diciendo no me gusta. No te pregunté si te gustaba. ¿Y qué más quiere que haga? Pues la vas a llevar.
Vas a escarbar, pero del otro lado del árbol. Quiero que ella vea ese tesoro. Entonces, patrón, sí existe. Así es. Ese tesoro ahí está, y desde hace mucho tiempo. Después veré qué hago con ella, le dijo. ¿Estás seguro de eso, patrón? Claro que sí. ¿Y si sale mal? Ahí veré si dices la verdad. Tú dices que mi esposa anda haciendo preguntas. Tú dices que te siguió. También dices que quiere saber qué hay en el árbol. Y también que quiere el dinero para largarse de aquí. Pues esta noche voy a saber si es cierto. Oiga, patrón, ¿y qué es esa cosa que se nos apareció ya? Aquella sombra. Son puros cuentos, Julián. Son cuentos para asustar a la gente. Pero Julián no parecía convencido, y éste le dijo, pero yo lo vi. Viste una sombra, te asustaste, y viste lo que quisiste ver. Pero la Nicolasa también la vio. Ay, Julián, Nicolasa es capaz de ver al diablo. La gente lleva años inventando historias sobre ese árbol. Entonces así quedamos, Julián, y ahora vete. Más tarde Julián buscó a Raquel cerca de la hacienda. Cuando la encontró sola se acercó y le habló. Le dijo, ya está. Esta noche vamos a ir. Raquel sonreía y le dijo, sabía que terminarías entrando en razón. Pero usted me prometió algo, patrona. ¿Qué cosa? Lo mismo que la Nicolasa me dio. Ay, Julián, eres muy ambicioso. Nomás quiero asegurarme de que el riesgo valga la pena, patrona. Ella le dijo, está bien, lo vas a tener, pero primero vas a sacar lo que hay ahí. Julián le dijo que sí, aunque por dentro se sentía peor que antes, y conforme avanzaba el día, comenzó a preguntarse si no se estaba metiendo en una trampa de la que ya no era posible salir. Cuando cayó la noche, el rancho fue quedando en silencio. Poco a poco se apagaron las lámparas y las conversaciones desaparecieron. Entre las sombras apareció Raquel, envuelta en un rebozo oscuro. Caminaba rápido, emocionada, como si estuviera a punto de comenzar una nueva vida. Julián la esperaba junto a los corrales, tal como habían acordado. Pensé que no vendrías, dijo ella. Julián le dijo, yo pensé lo mismo. Pues entonces vamos. Sin decir más, comenzaron a caminar. El sendero apenas se distinguía bajo la luz de la luna, y Raquel parecía incapaz de quedarse callada. Le dijo, si encontramos un tesoro esta misma noche me voy a ir. ¿Me escuchaste? Me vas a preparar una carreta y me voy a largar de aquí, así de fácil. Es que no sabes las ganas que tengo de irme. Pues el patrón no parece de los que dejan ir a la gente, señora. Pues por eso necesito el dinero. Con dinero todo cambia. Julián miró hacia adelante sin decir nada. Ella dijo, compraré una casa en la ciudad y no volveré a ver estos ranchos nunca más. ¿A poco no te emociona nada, Julián? Pues no mucho. ¿Pero por qué? Porque la última vez que fui para allá, casi me hago encima del miedo. Otra vez vas a comenzar con tus historias. Ojalá fueran historias, señora. Y mientras caminaban no se dieron cuenta de que alguien los estaba mirando, a cierta distancia, oculto entre las sombras. Era Remigio, y seguía cada uno de sus pasos, montado sobre un caballo oscuro, inmóvil como una estatua. Sus ojos nunca abandonaron a la pareja que avanzaba hacia aquel árbol. No parecía preocupado, y tampoco parecía nervioso. Solo parecía esperar. Cuando Julián y Raquel desaparecieron entre los árboles, Remigio apretó las riendas lentamente, manteniéndose siempre fuera de su vista, mientras la enorme silueta del viejo árbol empezaba a levantarse en la oscuridad, como si los estuviera esperando. Cuando llegaron al gran árbol, Julián empezó a cavar, y Raquel le decía, apúrate, Julián.
A los minutos su pala tocó algo, y dijo: «Aquí está. Vigile bien, no sea que la sombra se aparezca». Él sacó un cofre muy pesado y empezó a golpear la cadena. Esta se reventó rápido. Raquel y Julián se inclinaron para abrirlo, y al hacerlo, allí estaba el oro. Muchas monedas. Sus ojos se abrieron y Raquel dijo: «Por fin me voy a alejar de este lugar». Julián no dijo nada, solo se hacía el sorprendido y volteaba para todos lados. Raquel tocaba las monedas y le dijo a Julián: «Ahora tráeme la carreta, apúrate». Pero Julián no le contestó. Cuando Raquel volteó, allí estaba Remigio, parado junto al tronco de aquel árbol. Le dijo: «¿Qué haces aquí?». Remigio le dijo: «¿Tú qué haces aquí?». «Pues ya ves, dándome cuenta de lo que realmente eres». Raquel se levantó despacio. Le dijo: «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes». Las monedas brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara de Remigio. Le dijo: «Tantos años contigo, y al final resultaste igual que todos, igual que los que ven el oro y se le van los ojos». Raquel sintió que la situación comenzaba a salirse de control. Intentó convencerlo. Le dijo: «Remigio, escucha», pero él dijo: «No voy a escuchar nada». «Y ya Julián me contó todo lo que tramabas». Raquel le dijo: «Eres un maldito, Julián. Eres una rata malparida. Eres un chismoso». Cuando Raquel vio que no había salida, su miedo comenzó a mezclarse con la desesperación. Miró a Julián y luego a Remigio. Esta dijo: «Ayúdame, Julián. Ayúdame con este maldito. Entre los dos podemos deshacernos de él. Nos vamos a la ciudad y yo voy a ser tu mujer». «Ay, Raquel, ¿tú crees que alguien te va a creer?». «Mira, Julián, tendremos dinero, una casa, una vida nueva». La verdad era que aquella mujer jamás habría cumplido semejante promesa, pero en momentos así, la avaricia y la lujuria suelen hablar más fuerte que la misma razón. Pero Julián observó el cofre lleno de monedas. Había más riquezas de las que habría podido ganar en varias vidas. Y luego miró a Raquel, después a Remigio. Finalmente bajó la vista y vio un tronco grueso tirado cerca de las raíces. Lo tomó lentamente. Remigio no alcanzó a reaccionar, y Julián avanzó 2 pasos y descargó el tronco sobre su nuca. Remigio cayó de rodillas, completamente aturdido. Pero Raquel le gritaba otra vez: «¡Dale otra vez!». Julián respiró con fuerza y volvió a levantar el tronco. Remigio intentó ponerse de pie, pero el segundo golpe lo derribó por completo. Raquel gritaba: «¡Pégale más! ¡Pégale!». Julián obedecía hasta que el patrón dejó de moverse. El silencio regresó al lugar. Raquel sonreía mientras miraba el cuerpo tendido junto al árbol. «Lo logramos», decía. Corrió hacia el cofre y hundió las manos entre las monedas. Julián permanecía inmóvil. No sentía mucha alegría ni alivio, sentía miedo, mucho miedo. Un miedo que llegó de una y se le metió en el cuerpo. Y ahí fue cuando una voz escuchó. Y dijo: «Qué par de tontos son ustedes si creen que se van a salir con la suya». Raquel y Julián voltearon para todos lados, buscando a ver de dónde venía la voz. El miedo comenzó a subirles por el cuerpo. Entonces, la voz escuchó de nuevo: después de todo ese tiempo, siguen sin entender nada ustedes». Y los dos terminaron mirando hacia donde estaba tirado Remigio. Y fue entonces cuando sintieron que la sangre se les helaba. Remigio se levantó despacio, y era como si los golpes no le hubieran hecho absolutamente nada. Raquel abrió los ojos de par en par y dijo: «No puede ser». Luego volteó desesperada hacia Julián y le dijo: «Dale otra vez a ese maldito». Julián no lo pensó. Él agarró el tronco y con toda su fuerza le descargó un golpe a Remigio.
pero el tronco se partió en dos como si él hubiera golpeado una roca. La vibración recorrió los brazos de Julián hasta hacerle doler las manos. Frente a ellos, Remigio terminó de incorporarse. La respiración pesada volvió a escucharse y era la misma, exactamente la misma que Julián había escuchado aquella noche junto a ese árbol. La misma que había escuchado en sus pesadillas. La misma que había tratado de olvidar durante semanas. Y entonces Remigio dejó ver lo que era en verdad. Los dos quedaron totalmente parados, porque el horror no podía describirse. Ninguno encontraba palabras y ninguno podía apartar la vista. Ante ellos estaba su final, y los dos lo sabían. Ese final lo sintieron en el alma, lo sintieron en el cuerpo, y Raquel comenzó a temblar. Toda la valentía que había mostrado había desaparecido en un instante. Ahora el oro ya no importaba, solo quería salir de ahí, pero era demasiado tarde. Remigio avanzó hacia ellos. Raquel intentó retroceder. Y luego ocurrió todo tan rápido que Julián apenas alcanzó a comprenderlo. Solo fue un movimiento, solo fue un grito, y Raquel cayó primero sobre la tierra junto al cofre abierto. Las monedas salieron disparadas por todos lados, y Julián sintió que el terror le cerraba la garganta. Él quiso correr, quiso gritar y hasta quiso rezar, pero las piernas dejaron de responderle. Su corazón comenzó a golpearle el pecho con una fuerza salvaje. Se llevó las manos al pecho y el aire ya no le entraba. Cayó de rodillas y frente a él seguía aquella cosa mirando, esperándolo. Julián sintió un dolor insoportable y luego otro más fuerte. Intentó tomar aire una última vez, pero no pudo. Su propio corazón terminó con él antes de que aquella cosa lo hiciera. El silencio regresó al lugar. Las monedas quedaron esparcidas alrededor del cofre abierto y durante el resto de la noche nadie escuchó nada más, porque en ocasiones el peor error no es encontrar un tesoro. El peor error es despertar a quien lo está cuidando. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Y si quieres apoyar al canal, te invito a escuchar otro de mis relatos o a compartirlos. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.